Vamos a la palabra de Dios en este momento, a Éxodo capítulo 13, versículo 12 en adelante. Mi tema es el misterio de los primogénitos. Nos va a ayudar a entender qué dice la Biblia acerca de este tema, acerca de este punto. Éxodo capítulo 13, versículo 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. La palabra de Dios dentro de lo que denomina la Torá, el Pentateuco, para primogénito es el que abre matriz, es el primero, ya sea una persona, ya sea un animal. Y cuando se refiere a los primeros frutos de las cosechas, de lo que generás como agricultor, en ese tiempo la palabra era primicias, porque primicias tenía que ver con los frutos. Ahora, la palabra primerizo se usaba también para los animales. Hay una conexión entre primogénitos, primeros hijos, primeros animales, primeros frutos. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de primicias que le traemos al Señor. Cuando hablamos de primogénito, estamos hablando del primero que abre matriz. Éxodo 13, 12 hemos leído. Vamos al versículo 13 que está ahí adelante. Antes de ir, le aclaro algo. La palabra para primogénito, voy a usar una palabra que es del griego, dice prototokos. Es la palabra que significa, no es solamente el primer nacido, atienda bien porque esto va a tener toda una explicación, sino que ocupa un rango eminente y pertenece a Dios en forma especial. Todo primer hijo, todo lo que es primero, hay un agregado especial ahí, le pertenece a Dios. Por eso es muy diferente darle a Dios algo o traer algo para Dios. Esto ya lo compartía en su momento. Nosotros damos cuando algo es nuestro, pero cuando nosotros traemos a Dios, porque las palabras que se usan para primicias, primogénitos, es traer a Dios, es porque ya Dios da por sentado que eso es suyo, le pertenece, le corresponde. Entonces hay algo especial sobre esas personas que vinieron, vamos a decir, primeras. Éxodo 13:13 dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Este versículo está hablando de que había casos, si usted tenía muchos animales y todos los animales tenían su primera cría, y usted tenía que traer como primicias delante de Dios. Pero ¿qué pasaba con esos animales que no eran, que eran inmundos? Porque estoy en el contexto de lo que fue la ley. Entonces tenemos que meternos en ese contexto. ¿Qué pasaba con esos animales que eran inmundos? Entonces había que redimir, había que hacer un trueque. No se podía traer un asno, tu primer asno no podías traer, por más que tuviste y tu asno es de bendición y usabas para tus negocios, no podías traer eso delante de Dios. Había ciertas normas. Entonces había que hacer un trueque. ¿Y cuál era la forma? Y Éxodo 13:13 dice que vas a redimir con un cordero. El asno era llevado al templo, al lugar donde se iba a presentar eso como primicia. Se ponía el cordero, se ponía sobre el asno,
y se llevaba. El asno iba al lugar, el asno era redimido por el cordero. Entonces ese cordero era simpático, esa imagen. Imagínense, iba montado sobre el asno para poder de esa forma ser redimido ese asno y pueda eso ser presentado de una forma agradable delante de Dios, pueda ser aceptado. Ahora piense en Cristo. ¿Qué pasó cuando Jesús le dice a sus discípulos: vayan a tal lugar, van a encontrar un asno? Ese asno estaba siendo preparado justamente en ese tiempo para ser redimido, porque no podía ser presentado como primera ofrenda debido a que era un animal inmundo. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: vayan y traigan. Entonces el mismo Cordero de Dios sube al asno e ingresa montado sobre el asno, como tiene que ser en la indicación de la ley, y de esa forma Cristo cumple perfectamente, redime a ese animal, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese animal representa lo inmundo, y en ese contexto representaba a los que no eran pueblo de Dios, los gentiles, aquellas naciones que todavía no conocían a Dios. Entonces Él estaba redimiendo con ese acto. Eso es lo que estaba haciendo Cristo. Por eso cada paso de Cristo, cada acontecimiento, todo lo que hacía el Señor tenía un significado muy profundo, porque Él le tenía que demostrar al pueblo de Israel que Él era el enviado, el Mesías. Y de esa forma podemos comprender eso. La palabra primogénito, ya que estamos, esa es nuestra palabra clave en esta mañana, aparece referente a Israel, para que podamos nosotros aprender. ¿Por qué Israel es primogénito? ¿Pensó alguna vez por qué es considerado? Acuérdese que primogénito es el que abre matriz. Israel, Jacob, no fue primero. Si vamos a considerar desde el origen del hombre, Adán tendría que ser nombrado como primogénito de Dios, porque él fue el primer hombre. Pero lo notable es que Israel es mencionado. Israel no fue el primero. Hay 22 generaciones desde Adán hasta Jacob, de donde sale el pueblo de Israel. Si nosotros contemplamos el árbol genealógico de todo lo que implica la humanidad, vamos a darnos cuenta que Israel es simplemente una ramita de todo ese árbol. Pero lo notable es lo que dice la Escritura. Vamos a la palabra, ya que está en Éxodo, vamos al capítulo 4, versículo 22, y vamos a comprobar lo que Dios dice acerca de Israel. Vamos a ver en esta mañana cómo para primogénito hay diversas personas, y en este caso se le considera a Israel. Éxodo 4:22 dice así la Escritura: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Dios está diciendo, le dice al Faraón, acuérdese que le dijo: si no le liberas a mi primogénito, yo voy a tocar a tus primogénitos. Esas eran las palabras del Señor. Y en ese momento le está presentando a Israel como primogénito. A mí mucho tiempo me llamó la atención eso, porque sabía bien que Israel no era primero, pero como la Biblia siempre nos da todas las explicaciones, le quiero dar una explicación para poder entender eso. Para poder entender eso, nosotros debemos meternos un rato en el pensamiento del mundo antiguo. Si queremos comprender con el pensamiento del siglo XXI, no vamos a entender lo que aquí Dios hizo con Israel para comprender ese punto. Israel pasó a ser primogénito porque fue el único pueblo que estuvo
bajo la supervisión divina de Dios. Fue el único pueblo que estuvo bajo esa supervisión inmediata. En el mundo antiguo, el padre, para que entienda, tomaba a su hijo primogénito, el padre, educaba, formaba, lo preparaba solamente al hijo primogénito, no tomaba a todos los hijos. Entonces tomó a Israel como era la costumbre. El padre tomaba al hijo, lo preparaba, lo educaba, lo formaba, y luego, cuando el hijo estaba preparado, el padre iba y lo presentaba delante de todas las personas más importantes y le decía: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Este es mi hijo. Cualquier cosa que quieran con respecto a mí resolver, él va a ser el encargado ahora de hacer todo lo que yo hacía. Él es mi continuación. Cualquier cosa que necesiten, él es el encargado ahora de todo. Por eso el primogénito era muy importante, a tal punto que usted sabe que el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. Pero también esa misma connotación tiene con respecto al mayor. Había que honrar al hermano mayor, al primogénito, así como también al padre y a la madre. Había un respeto hacia el primogénito. Entonces el padre lo formaba, lo preparaba, lo dejaba, y esa persona, ese primogénito, se encargaba luego de enseñar a sus hermanos la cantidad que haya, porque acuérdese que en el antiguo mundo, en el antiguo tiempo, los padres tenían muchísimos hijos. Tenían 10, tenían 15, hasta hace unas décadas atrás. Pero en ese tiempo había muchísimos hijos. Entonces el primogénito se encargaba de preparar, de formar, ya no el padre, directamente el primogénito a todos. Era una cuestión, un trabajo de liderazgo. Entonces, de ahí viene la explicación de que Israel estuvo bajo la supervisión de Dios. Dios le tomó a Israel, estaba en Egipto, le tomó mientras las naciones estaban preocupadas por seguir a otros dioses y a todos. Dios se concentró en Israel para poder prepararle, para poder instruirle. Dios se apareció, le tomó a ellos. Y para poder comprender esto, le voy a pedir que busque Deuteronomio capítulo 32. Hubo un momento cuando Dios en el principio comenzó a dividir todas las naciones, los límites, comenzó a dividir, comenzó a dar heredades. Bueno, a Paraguay le voy a dejar esa parte del acuífero guaraní. Le voy a dejar esa parte para que el día de mañana tenga su represa, para que construya su represa. Allá en el monte Sahara le voy a dejar a tal país para que ellos puedan sacar provecho de eso. A Brasil le voy a dejar el Amazonas para que ellos puedan hacer uso y puedan aprovechar esos recursos. Dios comenzó. Vamos a Deuteronomio 32 y usted va a comprender más sobre ese punto. Versículo 8, 9 y 10 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Dios estableció cada límite de cada pueblo según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. En otras palabras, el gobierno de otras naciones podía haber sido entregado a cualquier cuerpo celeste. Las naciones podían ser entregadas a cualquier potestad, pero Dios dejó que eso pasara. Pero con respecto a Israel, ya que fue delimitando, poniendo límites, Él se apropió de Israel, agarró a Israel, tomó a Israel y dijo: esta va a ser mi porción, yo le voy a instruir, yo le voy a enseñar. Va a hacer lo mismo que el padre hacía en el mundo antiguo con respecto a su hijo, para que después, como hijo,
luego Israel comience eso a enseñar a todas las naciones. Esa era la idea. Por eso le digo que en el pensamiento antiguo esa era la forma en la cual Dios hizo. Y por eso Israel no era primogénito. Israel adquirió ese estatus, esa posición, adquirió cuando dejó que Dios lo instruya, lo prepare para que pueda cumplir una función pedagógica luego. Esa es una explicación con respecto a esto. Ahora hay otra explicación que es muy importante, porque esto manejan los judíos. Es una explicación que usted quizás que estudia la Biblia habrá escuchado alguna vez, pero hay una tradición muy antigua que dice que cuando Dios tenía ya la Torá, la palabra de Dios preparada, Dios le ofreció a todos los pueblos. Llegó un momento donde le ofreció a todas las naciones y nadie quiso saber nada con respecto a cumplir esas palabras que Dios preparó desde el principio. Nadie se comprometió a obedecer. Dios presentó eso a todas las naciones. Y dice la tradición que Dios estaba triste, pero había una última esperanza. Israel era el único que faltaba decidirse. Y dice que Israel aceptó, recibió la Torá. Por eso hay una fiesta donde ellos celebran cuando Dios les entrega las tablas de la ley. Dice que si Israel no recibía la Torá en el Sinaí, no iba a haber esperanza para la humanidad, no iba a haber Mesías, no iba a haber nada. La única opción para la solución de lo que se venía era que Israel tenía que aceptar. Y cuando Dios le entrega la Torá, la respuesta de Israel hizo sonreír a Jesús, porque Moisés le dijo a Dios: todo lo que Yahweh diga, lo haremos. Todo lo que Dios diga, lo haremos. Usted sabe que después Él descendió y el pueblo se desenfrenó y todo, ¿verdad? Era otra historia. Pero en ese momento, para aceptar las tablas de la ley, para recibir, Israel le dijo sí a Dios. Y esa es una de las razones por la cual, aunque no era primogénito en el principio, adquirió ese estatus, adquirió eso porque se comprometió a obedecer a Dios. Esas son las dos explicaciones más fuertes con respecto a por qué Dios dice que Israel es primogénito. Es importante. Estamos en el tema del misterio de los primogénitos y necesitamos saber, esa palabra se refiere en la Biblia a muchas cosas, en este caso a Israel. Por eso le traje la explicación correspondiente. Ahora, la palabra primogénito también se aplica a Cristo. Habrá leído alguna vez, habrá escuchado, pero la palabra primogénito aplica a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a ver qué dice San Pablo con respecto a eso. Le adelanto eso, Romanos 8:28, y luego vamos a leer Colosenses 1:15. Esos dos versículos. Pablo presenta a Cristo como primogénito. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 1:15, le doy un tiempito para que busque. Ahí también San Pablo nombra a Cristo como primogénito. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, el que le ha visto a Él, ha visto a Dios. El primogénito de toda creación. Qué impresionante esa palabra, el primogénito de toda creación. O sea que
fue lo primero que Dios creó. Antes Dios de crear a Cristo, a su Hijo, no podía Dios ser llamado creador, porque todavía no creó, no era creador. O sea, gracias a la creación, gracias a Cristo por ser el primogénito, Dios, el que lo llenaba todo, el que los cielos no lo pueden contener, el infinito, gracias a la creación de su Hijo Cristo, Él es llamado creador, porque si no, no sería creador. Y ahí empieza su función de creador. Israel como nación estuvo en la mente de Dios antes del resto de las naciones. O sea, Israel estuvo primero en el pensamiento de Dios como primogénito, antes que todas las naciones que existen. Y Jesús estuvo como Mesías en la mente del Dios Altísimo antes de la creación de todas las cosas. O sea, Cristo como primogénito estaba antes en el pensamiento de Dios, antes que Israel, antes que todo. Era la primera creación, y vamos a decir, fue el primer pensamiento de Dios, inclusive. Israel gana su estatus bajo una fuerte disciplina, porque el padre, cuando el hijo es primogénito, él es el que tenía la responsabilidad de educarlo, discipularlo. Pero cuando hablo de estos temas así, de discipular y de enseñar, era bajo una estricta disciplina. En el tiempo antiguo no era en la comodidad, en la flexibilidad, eran tiempos diferentes. Era bajo una estricta disciplina. Por eso muchas veces a nosotros nos suena que la ley es como si fuera muy estricta, pero en el pensamiento de ese mundo, de ese tiempo, así eran las cosas. Era rígido. A medida que fuimos avanzando, usted sabe, hoy usamos los términos, somos más light, más flexibles, más flojos, pero en el pensamiento de antes no era así. Ahora, hay algo importante que usted tiene que saber. Cristo, para ganarse ese lugar de primogénito, no fue solamente porque Dios le creó como primogénito, como primera obra. Hay todo un esfuerzo de Cristo, de Jesús en ese tiempo. Y eso lo vamos a ver en Hebreos. Este versículo es clave. Quizás lo leyó así rápido, pero hoy necesita concentrarse en esto. Hebreos 5:7. Para poder entender por qué Cristo es considerado primogénito. Porque en ese contexto el Hijo estaba siendo formado bajo una estricta disciplina, estaba siendo preparado bajo el cuidado del Padre. Hebreos 5:7. Y usted se va quizá a dar cuenta por primera vez que para Jesús no fue nada fácil estar en la tierra. Hay muchas personas que piensan que Jesús vino programado para obedecer al Padre. Muchas personas dicen, no, Jesús ya estaba programado, Él era hijo de Dios, le iba a ser fácil, todo le iba a ser fácil si Él era hijo de Dios. Él tenía el poder, Él tenía la humanidad, pero también tenía la divinidad. Vino mentalmente preparado. Le voy a mostrar con este versículo cómo le fue difícil a Cristo ganarse el estatus de primogénito. Y Cristo, en los días de su carne, atienda bien, no sé si usted alguna vez hizo, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Nosotros a veces no hemos llegado a lo que es el clamor. Quizá en la vida cristiana conocimos a Jesús y nunca pasamos la línea de lo que es clamor. Hemos orado a Dios siempre, nos hemos mantenido obedientes y confiados, ¿verdad? Fe, pero Jesús llegó a un punto donde ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, a su Padre. Le oraba a su Padre, le clamaba a su Padre con lágrimas y con súplicas,
porque lo que vino a hacer no era fácil para Él. Nosotros le vemos leyendo los evangelios como si fuera un actor de cine haciendo milagros, maravillas, sanando enfermos, todo lo más lindo que nos gusta, y queremos también nosotros, si es posible, que Dios haga eso con nosotros. Pero nosotros no nos damos cuenta que hubo una vida de sufrimiento, de todos los días de sufrir. Y es cuando usted ahí tiene que encontrar sintonía y darse cuenta que las pruebas que usted pasa, los problemas que está pasando, Cristo también pasó esos problemas. Cuando a usted le cuesta pagar la luz, cuando le pasa algo que usted no está esperando, cuando le sorprende una noticia, un pariente muere, algo pasa, algo que te descoloca. Y muchas veces decís, pero ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué yo nomás? ¿Cómo? Y viene a tu mente el hermano que está prosperando, que está ahora justo de vacaciones, ¿verdad? En este tiempo, te viene a tu mente, vos estás pasando una prueba, y viene a tu mente el hermano que está allá en Río de Janeiro con su foto que alza toda la hora, y tu teléfono ahí, justo ahí tu teléfono, la foto del hermano ahí. Gloria a Dios aquí en Río de Janeiro, alabado sea el Señor, ¿verdad? Y vos estás pasando ahí, la Ande ya te llegó con una... A que coya rápido trae su desconexión. Esa su boleta tardaba más. Y esa ni qué, ¿verdad? Y vos estás en eso así, ¿verdad? Y ahí es cuando Cristo dice que con clamor y súplicas le pedía al Padre: Padre, esto es difícil, había sido, no era fácil venir acá en la tierra. Y había cosas con las que tenías que luchar. Y muchos dicen que Jesús no tenía ni problema con el sexo opuesto, y es mentira. Pasó de todas. Podía haber hecho cualquier cosa al encontrarse solo con la samaritana, pero él tenía temor reverente. Y dice, y oí la causa, y fue oído a causa de su temor reverente. Tenía un temor reverente hacia su Padre, porque había un propósito que él preparó para él. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros que pensamos que Cristo vino programado para obedecer, hermano, Cristo con lo que padeció, con lo que sufría, aprendió la obediencia. Con lo que estás pasando, quizás estás aprendiendo la obediencia. A veces pensamos que al escuchar la Biblia, la palabra de Dios, ya estamos aprendiendo la obediencia. No. A veces somos golpeados, somos maltratados, las circunstancias nos golpean, y ahí aprendemos la obediencia, ahí estamos aprendiendo. Y gloria a Dios en ese caso, por esa situación, porque esa situación te está enseñando a aprender obediencia. Si Cristo tuvo esta forma de preparación, ¿por qué yo no tendría que tener? ¿Por qué yo me quejo tanto muchas veces y pienso que todo tiene que ser fácil? Y muchas veces no es así. Pero así también como pasás obediencia como Cristo, y aunque te cuesta y estás aprendiendo, va a llegar un momento, va a llegar una hora como a Cristo, que Dios le dio la victoria y le levantó sobre todas las circunstancias. Dios te va a levantar, te va a dar la victoria, te va a dar su provisión, te va a dar la salud, te va a dar lo que necesitas, va a suplir tu necesidad, y Él va a exaltarte, porque eso es lo que Dios quiere, que aprendas. Pero Dios quiere también que te levantes, quiere ver tu rostro feliz el Señor. Va a llegar un momento, una hora, donde Dios te va a dar la victoria. Por eso no todo es dolor, no todo es oscuridad. Llegará un momento donde va a amanecer. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Dios nos da la salida. Dios nos da la victoria. Hay algo interesante también para comprobar, para que el pueblo judío tenía que aceptar que Jesús era el primogénito, el Mesías. Cuando el Padre, en ese pensamiento, en ese tiempo, en ese contexto, el Padre tenía que presentar a su Hijo delante de todos para decirle: bueno, Él es mi primogénito, Él es el que ahora se queda a cargo de todos mis negocios, de mi familia. Mi vida
mi familia, mi empresa, todo lo que yo, y sigue caminando con él, con mi hijo primogénito. Era el orgullo, era el vigor del padre, era la fuerza del padre, porque iba a seguir con él su emprendimiento, su familia, su apellido, iba a seguir. Entonces, ¿sabe qué hacía? Se le llamaba a todos los sacerdotes, se le llamaba a todas las personalidades políticas en ese tiempo, todos los nombres, las personas más importantes. Era un evento importante, y el padre presentaba a su hijo y decía: este es mi hijo, de aquí en adelante él es responsable de todas las cosas que ustedes quieren hacer, conseguir conmigo. Vayan a él, él es mi representante, él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso, cuando en el bautismo de Jesús estaban todas las personalidades presentes, estaban los sacerdotes, las personas políticas más importantes, estaba Juan no queriendo bautizarse porque se consideraba menor, porque era menor que Cristo. En ese momento donde estaban todas las personas más importantes, Jesús era bautizado. Nosotros siempre usamos en el contexto para ver la Trinidad, pero ahí hay un acontecimiento dentro del contexto cultural muy importante, porque ahí le presenta, estaba todo el pueblo, y ahí estaba Jesús siendo bautizado por Juan. ¿Y quién hace presencia? Dios. Se oye una voz en los cielos, porque tenía que presentar Dios a su hijo, a quien le preparó, y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Como se hacía culturalmente, se le presentaba a esa persona para que vean que él es el heredero de todo, él es el encargado. Y Dios dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él es la solución de Israel, él es ahora el que tienen que ir, él es el que tiene el poder, él es Dios, él es mi representante, él es el Mesías, él es el Salvador, y él está con nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él está con nosotros. Ahora, le dije que Israel figura en la Biblia como primogénito. Le dije que Jesús también figura. Recién ya expliqué. Hay algo interesante acá. El primogénito, según la Biblia, no era solamente el primero que abría matriz. Y hoy le voy a mostrar con la palabra, porque tenemos que aprender. Es llamativo cómo hay primogénitos en la Biblia que no eran primeros, pero ellos fueron primogénitos. ¿Por qué? Y con esto voy a ampliar el concepto de primogénito. Primogénito es el dueño del propósito, el que entiende el propósito del Padre y lo lleva a cabo en la tierra. Ese es el primogénito, el que comprende el propósito del Padre, lo que Dios quiere hacer con su vida, y obedece al Padre, es sometido bajo disciplina, aprende del Padre, es instruido y lo lleva a cabo en un concepto más amplio. En la Biblia hubo primogénitos. Un ejemplo: Abraham tuvo 2 hijos, tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Ismael nace 12 años antes que Isaac. 12 años antes, 12 número de gobierno. 12 años antes, exactamente. Ahora, ¿por qué Ismael, siendo primer hijo que abrió matriz, por qué él no fue primogénito? Esa es una interrogante, y le voy a explicar. Porque él era el hijo de la esclava. Un esclavo no podía ser primogénito. Un esclavo no puede ser primogénito. Por eso Isaac fue el primogénito. Ismael no podía, era según la norma, según la ley. Por eso nosotros tuvimos que ser libertados por Cristo,
del pecado, de la esclavitud del pecado, ser libres, porque en la condición de esclavos no vamos a ser primogénitos, no vamos a heredar nada. Si usted vive esclavo del pecado, si usted vive esclavo de los vicios, esclavo de cosas, trasladando ya este tiempo a nuestra vida espiritual, usted no va a poder heredar bendiciones, porque usted no tiene que ser esclavo, tiene que ser libre para poder heredar bendiciones. Isaac fue el primogénito. Ningún esclavo puede heredar. Jesús dijo, refiriéndose a ese tema también: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hubo otra persona también, que es Jacob. No sé si alguna vez pensó, pero Dios fue el primer, vamos a decir, especialista que hizo una ecografía. Nosotros sabemos que en este tiempo los doctores hacen. Dios le dijo a Rebeca: en tu vientre hay 2 naciones, hay 2 personas. Dios le estaba haciendo una radiografía, una ecografía. Le estaba haciendo y le dijo: hay 2 naciones y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Acá hay algo interesante. El propósito declarado de Dios es lo que indica la posición que nosotros seremos en la tierra. Hay primogénitos que fueron marcados desde la eternidad. Ya Dios determinó en los cielos que van a ser primogénitos. Aunque otro en la familia haya abierto matriz, hay primogénitos que vienen marcados desde la eternidad. Porque Jacob luchó por la primogenitura. Jacob luchó, peleó. Hermano, no era solo una cuestión de un plato de lenteja. Estaba en juego detrás de eso el destino de la humanidad. Detrás de eso había la eternidad estaba en juego. Había cosas muy profundas que estaban en juego detrás. No era solamente el plato de lenteja. Y él ya había sido marcado. Y por eso él peleó. Jacob, aunque usted no lo crea, él de alguna forma Dios le hizo entender, pero él sabía que él tenía que ser el primogénito. Él tenía que pelear, él tenía que luchar, y él no le traicionó a su hermano. Hizo un negocio dentro de las normas, y su hermano desvalorizó Esaú lo que tenía y negoció con él, y negoció bien, porque él sabía que él venía marcado. Esaú salió primero, pero Jacob ya venía marcado como para ser primogénito. Le estoy mostrando con ejemplos que hay primogénitos que no fueron los primeros que abrieron matriz. Le voy a poner como ejemplo José. Jacob tuvo 4 hijos con Lea. El primer hijo que tuvo con Lea era Rubén. Ese era el primogénito, el que abrió matriz realmente. Pero llegó el número 11. Llegó el número 11 con Raquel. Llegó el favorito. Llegó el hijo de Jacob. Y él estaba feliz porque este número 11 tenía cositas que no tenían los demás. Vino con una túnica de colores. Vino con una túnica de colores llamativa. En ese tiempo los que trabajaban en el campo, los pastores, tenían una ropa, manga corta. Sin embargo, la vestimenta de José, su papá, le hizo como un saco, le hizo la túnica de colores. Y ese simbolismo, eso representaba que él no iba ni a trabajar. Él iba a gobernar. Su papá ya estaba poniendo señales en él. Y muchas veces yo mismo me molestaba cuando estudiaba eso y veía, ¿y por qué el papá hizo esto? El papá hizo mal porque hizo preferencia. Hasta que llegué a entender que cuando Dios determina algo en los cielos,
aunque a tu papá le moleste, aunque la gente le moleste, aunque a tu pariente le moleste, cuando Dios determina que vos vas a ser cabeza, que vos vas a ser primogénito, que vos vas a ser el siervo de Dios, que vos vas a ser bendecido, que la unción va a estar contigo, nadie va a detener lo que el cielo determina, nadie va a detener lo que Dios determinó sobre tu vida. Y aunque tus hermanos se molesten, Dios, cuando determina algo desde el cielo, Él se va a encargar de que eso se cumpla, de que eso se lleve a cabo. Y no importa si eres el número 11 de la familia, no importa si naciste allá en el interior, en la campaña, en el fondo, no importa si no eres de la misma preparación intelectual que los demás. Cuando Dios quiere hacer algo contigo y Él determina, Él lo va a hacer y nadie va a detener, porque Dios está contigo. José era un ejemplo de un primogénito. Ahora hay señales importantes de un primogénito. Los primogénitos saben soñar. Los primogénitos, hermanos, son personas que sueñan, que visionan, que esperan cosas grandes, que anhelan cosas grandes. Los primogénitos sueñan con el gobierno, con el poder, con la autoridad. Piensan conquista, piensan en avanzar, piensan en crecer, para que sepas si eso está en tu ADN, si esto está en ti, si esa es tu forma de pensar. Dios está contigo. Hay señales, hay cosas que tienen los primogénitos que Dios puso en ti. Moisés, le cuento que Moisés tuvo su primer hermano que se llamaba Aarón. Fue el primero. Miriam apareció como segunda. Miriam tenía toda una proyección a ser profetisa, porque después fue profetisa. Pero Moisés aparece como tercero. Moisés no es primero, él no abre matriz. Cuando Moisés nace, le cuento, el infierno se revoluciona. Algo pasa, porque también en el mundo espiritual, el mal, el reino de las tinieblas, lo de ese lado saben los movimientos. Desde Génesis 3:15, cuando la palabra se dio de que iba a venir alguien y le iba a pisar la cabeza, le iba a pisar con respecto a Cristo, ya hubo un movimiento detrás espiritual para detener eso. Cuando Moisés nace, se revela el infierno y le dicen a Faraón, porque él tenía su grupo de brujos, tenía su grupo de hechiceros, tenía todo su gente ahí que le asesoraba, y le dijeron, cuando nació el libertador, nació un libertador. Entonces los hechiceros mandaron matar todos los niños de 2 años para abajo. Ellos dieron esa orden y el faraón también, atento, dieron esa orden. Eso pasó en el mundo de las tinieblas. Imagínense cuando Dios sabe que usted es un siervo de Dios, un hijo de Dios. Usted sabe los problemas que a veces hay para que un bebé nazca, para que un niño nazca, para que dentro de una familia cristiana venga alguien al mundo. Es que hay cosas tan grandes detrás de tu vida, cosas que tú no puedes ver con tus ojos físicos, pero Dios sabe todo lo que tiene preparado contigo. Y hoy estás en la tierra porque Dios tiene cosas grandes. Y aunque haya sido un momento de dolor, de dificultad, de necesidad, el venir a la tierra, porque muchos habrán tenido esa experiencia, yo te digo, Dios lo que tiene contigo es mucho más grande, y todo lo que sufriste es algo chiquito para todo lo que Dios va a hacer contigo. Esta persona, Moisés, era una persona que Dios preparó. Ahora, lo llamativo de todo esto es que los mismos brujos, los hechiceros que estaban ahí, ellos también ven visiones y ven cosas. Y le estoy hablando dentro de lo que es cultura judía, porque es información y es historia, y es verdad. Muchas cosas no están en la Biblia, pero están dentro de lo que es la historia. Dice que estos hechiceros le dijeron al faraón: no te preocupes, ese que apareció como para ser libertador ya fue enviado al río. Ya fue enviado al río. Los cocodrilos, está ahí entre los cocodrilos, le van a comer. Entonces no te preocupes, vamos a suspender nomás ya toda la matanza. Porque ellos pensaban que los cocodrilos realmente le iban a comer y
y se iba a terminar la presión que iba a tener el faraón con respecto al libertador. Entonces, ¿qué pasa? Dios hace, esta mujer, esta que fue su mamá que le crió, que le encontró, esta era una mujer estéril que estaba deseando tener hijos, y ellos tenían sus dioses, y ella se fue para hacer un ritual ahí para poder tener hijos, para que pueda su Dios de alguna forma favorecerle y tener hijos. Y Dios es maravilloso porque Dios usa todas esas cosas como para glorificarse. Y Dios permite, Dios envía a Moisés y encuentra ese cesto. Y esa persona que va para hacer su ritual se encuentra con la sorpresa, ella pidiendo a su Dios tener un hijo, pero Dios, que es por sobre su Dios y por sobre todo, Dios le envía ya un bebé de 2 años. Dios, nuestro Dios, hace que eso suceda así. Y ahí le encuentra. Claro, hay muchos componentes. Nosotros dijimos en la vara cuando hablábamos de eso, de que nunca las aguas, sus padres escribieron que nunca las aguas iban a ahogar. Pero Dios usa y Dios se glorifica, y ella encuentra y ella le cuida. Y es notable cómo al final ese faraón que quería matarle, al final quería destruirle, el mismo Satanás, desde el infierno vino la orden para cómo ese mismo faraón en su casa, él tiene que ser criado, tiene que ser preparado, y al final el mismo enemigo le da los recursos para que crezca, le mantiene, le prepara, para que después él mismo tenga victoria sobre ese faraón. Pero muchas veces Dios va a hacer que el mismo diablo te promocione. Dios va a hacer que el mismo enemigo, que con sus circunstancias, con situaciones, él te va a ir levantando, te va a ir promocionando. Eso que fue para mal va a convertir para bien, Dios. Eso que te vino para destruir va a ser para traerte vida y para levantarte más, para proyectarte más. Todo lo que vino para mal va a ser para bien. Y él creció en el palacio, él creció en ese lugar. Imagínense, el faraón que quería matarle, con toda esa situación que se creó, ahora el faraón de su plata, de sus recursos, estaba formando la infancia, la formación, estaba sosteniendo la vida de ese siervo de Dios que en algún momento le iba a dar el golpe al faraón. Pero es así como Dios hace esas cosas. Dice la tradición judía que hay 3 personas que nacieron circuncidadas, y ellos valoran mucho, ellos tienen en cuenta dicen que Jacob vino circuncidado, José de la misma forma, y Moisés, ellos no tuvieron que circuncidarse. Con esa señal Dios estaba marcando que la primogenitura de ellos venía de la eternidad. Era una señal de que Dios desde la eternidad marcó sus vidas para ser primogénitos y para ser de bendición. Le cuento otro primogénito, pues estoy hablando de primogénitos que no salieron de matriz, no fueron los primeros. David fue el número 8, el menor de la familia. Vamos al Salmo 89. Salmo 89, y voy cerrando de a poquito. Salmo 89 dice así, versículo 26 y 27. Porque David aparece notablemente con la palabra primogénito. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Está hablando de David, el más excelso de los reyes de la tierra. Él era el 8, pero era un primogénito desde la eternidad. David, en la tradición judía, en la historia, él estaba lejos. Los 7 hermanos primero tuvieron que Samuel verificar si era el elegido o no. Tenía que venir de allá. Según la historia, era un Benoni. Entonces, pero ¿qué pasa? Aunque tú eres un paraguayo, aunque tú eres una persona que viene de una familia que es disfuncional, aunque tú hayas venido de la pobreza,
aunque hayas venido con dificultades. Cuando Dios, mi hermano, mi hermana, desde el cielo determina hacer algo grande contigo, Dios te llama de donde sea, Dios te recoge de donde sea, y llega el tiempo y la hora donde te unge como rey, te unge, te levanta, te posiciona en lugar de autoridad, te lleva a las naciones, te lleva delante de reyes, te levanta el Señor, así como hizo como David, porque había una primogenitura desde la eternidad, y muchos de ustedes están marcados desde la eternidad. Muchos de ustedes quizás, gloria a Dios, y son primeros. Hay muchos que quizás son primeros, pero aparte de abrir matriz, le digo algo interesante. Puede ser que tengas una doble primogenitura. Aparte de ser primero acá, hay una primogenitura desde el cielo, desde la eternidad, donde Dios determinó que seas cabeza, punta de lanza, seas cabeza y no cola, seas de bendición, seas un instrumento poderoso de Dios. Todo eso es posible si estás en el camino del Señor. Quiero que ahí donde estés, quiero que cierre tus ojos, ahí donde estás. Hay cosas maravillosas que tú no puedes ver porque tu realidad ha sido fuerte, te ha golpeado. Quizás siempre la mayor parte de tu vida fue de mucha pelea, pero acuérdate de Jesús, que pasó súplicas, clamor. Cristo suplicaba, lloraba al Padre en el secreto. Y quizás te pasa muchas veces, pero llega el momento, la hora, hay un tiempo determinado. El cielo va a marcar ese tiempo donde eres resucitado de tu situación, eres levantado para hacer cosas grandes, para glorificar al Señor, para engrandecer al Señor, para que seas un instrumento de bendición, para que otros conozcas a ese Dios grande que tú tienes. Ahí donde estás, quiero que pienses, quiero que medites, quiero decirte algo. Es probable, es muy probable que seas un primogénito marcado desde la eternidad. Si lo eres aquí en la tierra, naturalmente ya eres bendecido. La bendición de Dios está contigo. Eres apartado por Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú eres algo especial, especial tesoro. Pero puede ser que haya una primogenitura desde la eternidad, como José, para estar en silla de autoridad, para ser una bendición para toda tu familia, como lo fue José, como lo fue David, para que seas de bendición a muchos, porque Dios te ha escogido, porque Dios te ha elegido. Ahí donde estás, y aquellos que nos escuchan con la prédica, con la grabación, que Dios te guíe, que Dios te levante, que Dios use tu vida poderosamente para ser un primogénito marcado desde el cielo, para bendecir tantas vidas, bendecir a tu familia, tu núcleo más íntimo, bendecir a tus parientes, bendecir tu barrio, tu comunidad, ser de bendición en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Gracias, Señor, tú lo estableciste, en el nombre de Jesús. Amén y amén.